Hay lugares que el tiempo intenta esconder, lugares donde las paredes parecen respirar. Uno de esos lugares está en el corazón de la antigua Hungría, entre bosques y colinas cubiertas de niebla. Ahí, entre el viento helado y las ruinas, aún se levanta el castillo de Seite. Durante siglos fue escenario de rumores, desapariciones y gritos apagados. Pero ningún nombre quedó tan atado a esas piedras como el de su dueña, Erzsébet Báthory, la mujer que el mundo conocería como la Condesa Sangrienta. ¿Dicen que se bañaba en la sangre de sus víctimas? ¿Es cierto? Algunos dicen que sí, otros aseguran que es una exageración, una leyenda nacida del odio y del miedo. Pero hay algo que nadie discute. Donde ella vivía, la gente desaparecía. Y lo que ocurrió dentro de su castillo jamás fue olvidado. Erzsébet nació en 1560, en una de las familias más poderosas de Hungría. Creció rodeada de lujos, pero también de violencia. En aquella época, la nobleza veía la crueldad como una forma de disciplina. Los niños presenciaban castigos, los sirvientes eran torturados por errores mínimos, y la sangre formaba parte de la rutina. Erzsébet observaba todo en silencio, sin apartar la mirada. ¿Entonces aprendió desde niña que el poder y el dolor iban de la mano? Exacto. Mientras otras muchachas aprendían a bordar, ella aprendía sobre el control y sobre el miedo. Era inteligente, hablaba varios idiomas, leía sobre ciencia y religión. Pero detrás de la cultura y la belleza crecía algo frío y ambicioso. A los 15 años fue prometida a un guerrero llamado Ferenc Nadasdy. Era conocido por su ferocidad en el campo de batalla, tanto que lo llamaban el Caballero Negro de Hungría. El matrimonio unió dos linajes nobles y dos corazones oscuros. Juntos heredaron el castillo de Seite. Mientras Ferenc guerreaba, Erzsébet gobernaba. Y sola descubrió el gusto de mandar. El poder absoluto empezó a moldearla. Exigía perfección de todos. Un error, una mancha en el vestido, una mirada equivocada y el castillo llegaba al instante. Al principio eran castigos comunes para la época, pero poco a poco comenzaron a ser diferentes. Los criados decían que ella observaba el sufrimiento con una calma inquietante, como quien estudia una lección. ¿Y fue entonces cuando comenzó su obsesión con la sangre? Sí, todo habría empezado con un accidente trivial. Una criada, al peinarle el cabello, jaló un mechón con fuerza. Erzsébet, furiosa, le dio una bofetada. La sangre brotó de la nariz de la muchacha y salpicó la piel de la condesa. Ella miró al espejo y juró ver su rostro más radiante. Desde ese día, algo cambió. Empezó a creer que la sangre era la clave de la juventud. Primero, observaba discretamente a las criadas heridas. Luego empezó a probar lo que veía. Y cuando notó que nadie se atrevía a cuestionarla, se convenció de que la vitalidad de las jóvenes podía absorberse, transferirse. Con el tiempo, la rutina del castillo cambió. Las sirvientas desaparecían, llegaban otras nuevas. Y en las aldeas cercanas el miedo crecía como una sombra. ¿Pero nadie hizo nada? ¿Quién se atrevería a enfrentar a una Báthory? La nobleza la temía, el clero la respetaba y el pueblo la odiaba en silencio. El castillo era símbolo de riqueza y poder, pero por las noches se convertía en un laberinto de ecos y secretos. Cuando Ferenc murió en combate, Erzsébet quedó sola y libre. Fue entonces cuando conoció a Anna Darvulia, una mujer mayor conocida como curandera. Darvulia se volvió su confidente, y juntas transformaron el castillo en un templo del miedo. Las jóvenes campesinas eran atraídas con promesas de trabajo. Muchas soñaban con servir a la condesa y mejorar su vida. Ninguna sabía que estaban entrando en un lugar del que no habría regreso. En los sótanos el aire era húmedo y frío. Las antorchas ardían lentamente y el sonido de las cadenas se mezclaban con oraciones susurradas. Erzsébet observaba todo. Mandaba registrar los detalles, mezclar hierbas, recoger la sangre en tazas de plata. Decía que estudiaba el secreto de la pureza.
pero lo que hacía era coleccionar muertes. Es difícil imaginar que alguien pudiera creer en eso. Lo imposible es relativo cuando se tiene poder, y ella realmente lo creía. Con el tiempo, el castillo se cerró al mundo. Las ventanas fueron selladas, los portones reforzados. Las aldeas cercanas empezaron a vaciarse, las familias huían, y cuando los cuerpos comenzaron a aparecer en los campos, el nombre de Ershebet ya era susurrado como una maldición. Pero alguien la denunció, ¿verdad? Sí, un joven sacerdote escribió al rey denunciando las desapariciones y pidiendo la intervención de la corona. El rey envió a un hombre llamado György Turso, el palatino de Hungría. Turso era viejo amigo de la familia y al principio se negó a creerlo, pero conforme escuchaba los testimonios, notó que las historias coincidían. Los campesinos hablaban de huesos quemados, criados desaparecidos, gritos que venían del castillo. Más de 300 personas testificaron, y el horror empezó a tomar forma ante la corte. En una noche de invierno de 1610, Turso y sus hombres subieron la colina. La nieve amortiguaba los cascos de los caballos. Cuando derribaron los portones, el olor fue el primer golpe. En los pasillos, las antorchas iluminaban manchas oscuras en el suelo. Encontraron jóvenes prisioneras, cuerpos mutilados, y en el salón principal a la condesa, sentada frente a un espejo, peinándose el cabello como si nada pasara. Cuando Turso entró, ella solo lo miró y dijo: ¿Vinieron a interrumpir mi noche? ¿No mostró miedo? Ninguno. Su serenidad fue lo que más aterrorizó a los soldados. Era como si creyera que nada de eso importaba, como si el tiempo aún estuviera a su favor. El arresto fue inmediato. Todo el castillo se convirtió en evidencia. El nombre Bathory, antes símbolo de respeto, pasó a significar muerte. ¿Y qué hicieron con ella? Fue juzgada en secreto. Los sirvientes confesaron y fueron ejecutados. Ershebet lo negó todo. Dijo que las acusaciones eran inventadas, que solo querían quitarle sus tierras. Pero nadie le creyó. Por ser noble, no sería ejecutada. La sentencia fue el encierro. La sellaron viva dentro de su propio castillo. Cubrieron ventanas y puertas, dejando solo una pequeña abertura donde pasaban comida y aire. Y así, la mujer que quiso encarcelar al tiempo quedó prisionera de él. Sola, hasta el final. Sí, se dice que vivió así durante 4 años, sin espejos, sin sirvientes, sin reflejos. En agosto de 1614, los guardias notaron que la comida dejada en la abertura no había sido tocada. Cuando rompieron parte del muro, la hallaron acostada, inmóvil. La condesa sangrienta estaba muerta. Cuando la noticia se difundió, el silencio cubrió las aldeas. Nadie celebró. No hubo funeral ni oraciones. El cuerpo fue enterrado en secreto, en un lugar nunca revelado. Algunos dicen que fue sepultada dentro de las murallas. Otros que su cuerpo fue escondido para que el pueblo no lo profanara. El castillo de Seite fue abandonado. Las piedras comenzaron a resquebrajarse, el musgo cubrió las ventanas y el viento ocupó los pasillos. Pero el miedo, ese permaneció. Con el tiempo nacieron las leyendas. Decían que en las noches más frías era posible oír pasos suaves en el salón principal, que una mujer caminaba lentamente, sosteniendo un espejo, y que el reflejo en ese espejo no era el suyo, sino el de las jóvenes que murieron ahí. ¿La gente todavía cree en eso? Más de lo que imaginas. Los habitantes de la región evitan acercarse al castillo después del anochecer. Algunos juran oír gritos cuando el viento sopla desde las colinas. Otros dicen que, al mirar dentro de las ruinas, pueden ver una silueta quieta observando desde una de las torres. Ershebet Bathory fue una mujer que lo tuvo todo, y al final fue el miedo lo que la destruyó. El miedo a perder la juventud, el control, el reflejo. Quiso eternidad y la consiguió, pero no de la manera que esperaba. ¿Cómo así? Piénsalo. Han pasado siglos, reyes, imperios y ciudades desaparecieron, pero su nombre sigue siendo recordado. Tal vez esa sea la verdadera eternidad.
ser recordada para siempre. El castillo de Seite sigue ahí, en ruinas, cubierto de niebla, olvidado por el tiempo, pero aún en pie. Y quienes pasan cerca dicen que hay algo en el aire, un frío distinto, un susurro que parece salir de las piedras mismas. ¿Tú crees en esas historias?